ven, acércate. Vamos, ponte cómodo porque llegó el momento especial de nuestro club infantil. ¿De qué? De nuestra historia favorita. Y aprenderemos más de nuestro amigo Jesús. ¡Sí! Con tu tía Sasha, desde Hebron, Indiana, en Estados Unidos. Hola mis niños, les saluda su tía Sasha y me siento muy contenta de tenerles conmigo hoy. Así que para comenzar, toma asiento y ponte muy cómodo en tu lugar favorito y presta mucha atención porque vamos a estar escuchando una hermosa historia que lleva por título Ranas en el Palacio. Pocos días más tarde, Moisés y Aarón fueron a entrevistarse otra vez con el faraón. Tan pronto como el rey los vio, les ordenó que realizaran un milagro para demostrar el poder del Dios a quien desean representar. De inmediato Aarón arrojó su cayado en presencia del faraón y la vara se convirtió en una serpiente. El rey se impresionó, pero no estuvo dispuesto a admitir que esa era una señal del poder del Dios de los hebreos. Llamando a sus magos, les mandó que hicieran la misma prueba, y los magos pudieron hacerla, a lo menos en apariencia. Cuando arrojaron sus bastones al suelo, estos parecieron convertirse en serpientes. Imagínate, ahora había varias serpientes arrastrándose por todas partes. En ese momento el faraón debe haber pensado que Moisés y Aarón no eran más que un par de astutos hechiceros. Sin embargo, enseguida sucedió algo extraño. La serpiente de Aarón se acercó a una de las otras y se la tragó. Después se comió a otra y a otra, hasta que hizo desaparecer a todas. Cuando la última hubo desaparecido, Aarón tomó su serpiente por la cola y se volvió a convertir en cayado. Este desenlace de la prueba le llamó mucho la atención al rey, especialmente al contemplar lo confundidos que parecían sus magos sin los bastones. Pero la Biblia dice que el corazón del faraón se endureció y no quiso conceder a Moisés y a Aarón lo que solicitaban. A la mañana siguiente, cuando el faraón fue a darse su baño matutino en las aguas del río, se encontró con que Moisés y Aarón estaban esperándolo en la orilla. Sin duda, debe haberse sentido muy incómodo al ver tan pronto a estos dos hebreos y en un momento tan inoportuno. Cuando iba a ordenarles que se retiraran, Aarón le dirigió la palabra en voz alta. Reprimiendo su ira, el rey prestó atención. ¿Qué era lo que decía el anciano? ¿Podía atreverse a tanto un esclavo hebreo? He aquí lo que dice Jehová, para que sepas que yo soy Jehová, voy a golpear con el cayado que tengo en la mano las aguas del río y se convertirán en sangre. Este hombre ha perdido el juicio, pensó el faraón. ¿Se cree acaso que puede convertir las aguas del Nilo en sangre? Pero no bien había pensado esto cuando comenzó a percibir un olor repugnante que venía desde el río. Y al darse vuelta para averiguar cuál era la causa, notó que el agua tenía ahora un color rojo. Los peces muertos subían a la superficie y el oleaje los empujaba a la orilla. Hasta había algunos a sus propios pies. ¡Qué espectáculo horrible! Sintiendo náuseas, el faraón se volvió y entró en su palacio, mientras los egipcios comenzaban a cavar en las orillas del río para buscar agua potable, pues no podían beber la del río. ¿Dejó entonces Faraón ir a Israel? No, al contrario, convocó a sus magos y les mandó que convirtieran también agua en sangre, y aparentemente lo hicieron. No las aguas del Nilo, por supuesto, sino una cantidad suficiente como para convencer al faraón de que Moisés y Aarón no eran otra cosa que dos hechiceros poderosos. Pero entonces vinieron las ranas por millones. Las había en Egipto por todas partes. Entraban en las casas de la gente por las puertas y ventanas abiertas, y había tantas que nadie sabía qué hacer con ellas. También entraron en el palacio del faraón. Saltando, penetraron en su dormitorio y hasta se subieron a su cama. El faraón no podía librarse de las ranas.
las pisaba al caminar y tenía que empujarlas constantemente si no quería sentarse o acostarse sobre ellas. Mandó a sus sirvientes que las mataran, pero parecía que cuantas más ranas mataban, más había. Los egipcios habían visto muchas ranas en lo pasado y hasta las adoraban, pero nunca antes se habían convertido en una plaga. Por eso comenzaron a quejarse al rey. Pero, ¿qué podía hacer él para ayudarlos? Por fin, incapaz de soportar más, mandó llamar a Moisés y a Aarón. «Pedid a Jehová que aleje de mí y de mi pueblo las ranas», les dijo, «y dejaré ir al pueblo a sacrificar a Jehová. Dime cuándo he de rogar para que aleje Jehová las ranas de ti y de tus casas», le preguntó Moisés. «Mañana», fue la respuesta. Tal vez las ranas desaparecerían antes por sí solas, pensó, y así no necesitaría humillarse ante el Dios de Israel. «Muy bien», dijo Moisés, «y para que sepas que no hay como Jehová, las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y no quedarán más que en el río». Al prometer esto, Moisés corría un gran riesgo, pero él confió que era eso lo que Dios quería. Después de salir del palacio, Moisés y Aarón oraron fervientemente pidiéndole al Señor que así sucediera. Y así ocurrió. Al día siguiente, todas las ranas aparecieron muertas. Murieron en las casas, en los atrios y en los campos. Dios habría podido convertir las ranas en polvo en un momento, pero no lo hizo. No fuese que una vez eliminadas, el rey y el pueblo dijeran que todo había sido resultado de un encantamiento. Había ranas muertas por todas partes. Entonces los egipcios las juntaron en inmensos montones, con lo que quedó la tierra llena del mal olor. Ya lo creo que habrán apestado a todo Egipto. Pero cuando el faraón vio que la repugnante plaga había pasado, decidió no cumplir su promesa. La Biblia dice que endureció su corazón, y esta es una actitud que siempre conduce a dificultades. Lo cierto es que por su terquedad sobrevinieron muchas más calamidades. «Extiende tu cayado», le ordenó Dios a Aarón por medio de Moisés, «y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos en toda la tierra de Egipto». Aarón obedeció, y vinieron mosquitos sobre los hombres y animales en toda la tierra de Egipto. Esto quiere decir que había mosquitos, jejenes o piojos, según otras versiones, también en el palacio, y que picaban a los criados del faraón, a su esposa y a sus hijos, y que lo incomodaban a él mismo. Cuando los magos de la corte, que también sufrían las dolorosas picaduras, trataron de imitar lo que Aarón había hecho, fracasaron. «Es el dedo de Dios el que aquí obra», le dijeron a Faraón. Pero aunque sus propios magos admitían que estaban haciendo frente a un poder superior al que jamás habían conocido, Faraón se endureció aún más. La siguiente vez que Moisés y Aarón se vieron con el rey fue para anunciarle más calamidades. Le dijeron que si no permitía salir a los hijos de Israel, Dios enviaría enjambres de tábanos y se llenarían de ellos las casas de los egipcios y la tierra que éstos habitaban. Esta vez, sin embargo, se notaría una diferencia entre la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, y el resto de Egipto. Dios establecería un límite para los tábanos, que no molestarían a los israelitas. «Mañana será esta señal», dijo Moisés, y así fue. A la mañana siguiente había miles y miles de tábanos, enjambres infinitos por todas partes, y cómo picaban. Los había tanto en el palacio como en la vivienda del egipcio más miserable. Por último, el faraón no pudo soportar más y mandó llamar a Moisés y Aarón. «Id», les dijo, «y sacrificad a vuestro Dios en esta tierra». Al fin estaba dispuesto a permitir que los hebreos realizaran sus sacrificios religiosos, pero debían hacerlo en Egipto. «No puede ser así», le respondió Moisés. «Tenemos que ir por el desierto 3 días de camino para sacrificar a Jehová, nuestro Dios». «Está bien», accedió el rey, en el colmo de la desesperación. «Váyanse, si tienen que hacerlo. Estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de librarme de estos malditos tábanos».
Moisés le prometió entonces pedirle a Dios que eliminara los tábanos, pero tan pronto como él y Aarón salieron del palacio, Faraón se retractó de su promesa y no dejó salir al pueblo. Bueno, mis niños, ahora vamos a tener nuestra pequeña oración. Querido Señor, gracias por otro día que nos regalas. Gracias por cuidarnos y por protegernos, Padre. Te pedimos en este momento que puedas cuidar de los niñitos y sus familiares, que tú les protejas cada día, Señor, y que con estas historias podamos aprender mucho más de tu amor y de cuán poderoso eres. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, los espero mañana para escuchar nuestra siguiente historia. Pórtense muy bien y sean muy obedientes con mami y papi. Hasta mañana. Estuvo increíble la historia, ¿verdad? ¡Sí! Si a ti también te gustó, sintoniza el Club Infantil por Radio Joven Adventista. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!